Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a hablar sobre tuberculosis meningia y embarazo. Dentro de la epidemiología tenemos que la meningitis tuberculosa tiene una alta prevalencia a nivel mundial y es más común en países con recursos limitados y en pacientes con inmunosupresión. La tuberculosis del sistema nervioso central es una de las formas más graves de tuberculosis extrapulmonar durante el embarazo. Se estima que para el año 2020 enfermaron de tuberculosis 9.9 millones de personas en todo el mundo. 5.5 millones eran hombres y 3.3 millones eran mujeres y 1.1 millones correspondían a niños. La tuberculosis está presente en todos los grupos de edad y puede estar presente en múltiples países. Es curable y prevenible. Para este mismo año, los 30 países con una carga elevada de la enfermedad representaron el 86% de todos los nuevos casos. Estos países, los que encabezan la lista, son India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. Entre los pacientes con tuberculosis, aproximadamente del 1 al 5% se complican con tuberculosis del sistema nervioso central. Por tanto, en regiones donde la prevalencia de tuberculosis es alta, de diseminación, es común entre niños y adultos jóvenes, no descartando la presencia de esta en adultos mayores. Las tres formas más comunes de tuberculosis del sistema nervioso central son tuberculosis meningia o meningitis tuberculosa, aracnoiditis y tuberculomas. Los factores de riesgo identificables corresponden a la edad, malignidad, infección por VIH, corticosteroides y otras inmunosupresiones iatrogénicas, enfermedades del tejido conectivo, insuficiencia renal, diabetes y embarazo. Un alto porcentaje de los casos no tienen una condición de alto riesgo demostrable. Dentro de las generalidades, sabemos que en todo el mundo la carga de la enfermedad en pacientes embarazadas es considerable. Se estimó que para el año 2011 a nivel mundial existían 200.000 casos de tuberculosis activa. La carga fue mayor en África y en el sudeste asiático. En Norteamérica, para el año 2003 y 2011, la incidencia de tuberculosis en el embarazo estuvo alrededor del 26.6 por cada 100.000 nacimientos vivos. La atención prenatal presenta una oportunidad única para la evaluación de la paciente y el manejo de la TB latente y activa entre las personas con riesgo de tuberculosis que de otro modo no se presentarían en la evaluación para recibir tratamiento de forma activa. No se ha demostrado de manera categórica que el embarazo represente un factor de riesgo adicional para el desarrollo de tuberculosis latente o una enfermedad que pueda progresar a activa. La patogénesis, tenemos que el establecimiento de un tubérculo cortical o meningio, en este caso tuberculosis meningia, también conocida como foco de Rich, con la posterior ruptura de este al espacio subaracnoideo, es el evento crítico en el desarrollo de la meningitis tuberculosa, lo que va a desencadenar que de forma progresiva pueda existir el desarrollo de tubérculos yuxtaependimarios, que van a desencadenar un derrame de bacilos tuberculosos y de proteína tuberculosa en el espacio subaracnoideo, lo cual va a producir una intensa reacción de hipersensibilidad con el consiguiente desarrollo de un exudado gelatinoso que va a crear una capa sobre los nervios craneales, incluso puede producir el aumento de presión a nivel de los vasos del polígono de Wills, lo que va a llevar entonces a manifestaciones clínicas dependiendo del nervio craneal afectado, a hemiplegia o hemiparesia. Generalmente los nervios craneales afectados se describen el segundo nervio y el sexto nervio. Esto va a llevar a una vasculitis tuberculosa que va a provocar espasmos, constricción, incluso trombosis y oclusión de vasos intracraneales que se van a manifestar con hemiplegias o paresias. Y finalmente lo que se puede desarrollar es hidrocefalia, lo cual resulta de la extensión del proceso inflamatorio de las cisternas basilares y la impedancia o la dificultad de la circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Ante una paciente con el diagnóstico o sospecha de tuberculosis latente, la prueba de infección en estas pacientes, que generalmente son asintomáticas, va a depender de los factores de riesgo que tenga la paciente, identificables o no. Es así que aquellas pacientes que hayan tenido contacto con un paciente o una persona con tuberculosis respiratoria activa no tratada
pueden incluirse en esta categoría. O si aquellas pacientes que tienen alguna inmunosupresión conocida como VIH, va a ser de suma importancia el contagio de CD4. Algunos autores consideran puntos de cortes menores o igual a 350 células por milímetro cúbico o menor o igual a 200 células por milímetro cúbico. Aquellos pacientes que tengan algún proceso de inmunocompromiso significativo identificable, sin embargo, para pacientes con factores de riesgo de tuberculosis no incluidos en los que acabo de mencionar, las pruebas y el tratamiento para la tuberculosis latente deben retrasarse hasta 3 meses después del parto para minimizar el riesgo de efectos adversos relacionados con el tratamiento. En el periodo perinatal tenemos que, la tuberculosis perinatal puede ser una infección potencialmente mortal y que va a representar el 50% de las causas de muerte. La tuberculosis congénita es rara y la mayoría de las veces se asocia con endometritis tuberculosa y tuberculosis diseminada en la madre. Pueden adquirirse por vía hematógena a través de la placenta y la vena umbilical o por aspiración fetal o ingestión del líquido amniótico infectado o contaminado. La meningitis tuberculosa entonces se desarrolla más comúnmente como una complicación de una infección primaria que progresa o se reactiva de manera crónica. Esto producto de si hay alguna inmunodeficiencia, ya sea adquirida o iatrogénica, y con factores de riesgo como alcoholismo, desnutrición, malignidad o infección por VIH. En Estados Unidos, para el año 2018, la meningitis tuberculosa representó alrededor del 1% de todos los casos de tuberculosis y el 4% de la enfermedad extrapulmonar. Los pacientes con meningitis tuberculosa generalmente se manifiestan con signos que pueden sugerir una meningitis piógena o bacteriana. Estos pueden ser rigidez en el cuello, cefalea, fiebre y vómitos. Puede también existir una presentación subaguda, ya que en un estudio de 160 pacientes con meningitis tuberculosa, el inicio entre los síntomas y las manifestaciones fue al menos en un 7% de los pacientes en la primera semana. Para aquellos que entre 1 y 3 semanas representados en un 57% de los pacientes y para más de 3 semanas representados en un 36% de los pacientes. La presencia de síntomas neurológicas también varía. En este mismo estudio se demostró que en aquellos pacientes con meningitis tuberculosa lo que se observaba era alteraciones de la conciencia, cambio de personalidad y coma, representados por un 59, 28 y 21% de los casos respectivamente. Es importante mencionar las fases de la enfermedad. La fase prodrómica o temprana, que dura de 1 a 3 semanas, que se caracteriza por la aparición insidiosa de malestar general, cansancio, cefalea, febrícula y cambios de personalidad. Tenemos una fase meningítica, que sigue con características neurológicas más pronunciadas, como meningismo, cefalea prolongada, vómitos, letargo, confusión, y puede haber afectación de nervios craneales o de vías largas. La fase paralítica sobreviene cuando el ritmo de la enfermedad se acelera rápidamente. Esto puede llevar al paciente a estupor, coma, pueden aparecer convulsiones y a menudo hemiparesia. Para la mayoría de los pacientes no tratados, la muerte es lo que sobreviene a esta última fase. Entonces, es como una presentación clínica con manifestaciones del sistema nervioso central en ausencia de antecedentes previos de síntomas pulmonares. En una serie de casos que incluyó 61 pacientes con meningitis tuberculosa, solamente el 10% de estos pacientes tenían manifestaciones que sugerían tuberculosis. Sin embargo, vemos que esto puede no ser lo más frecuente. Vamos a destacar entonces las etapas de la enfermedad. Tenemos una primera etapa donde clínicamente la paciente se mantiene alerta y orientada sin signos neurológicos focales. Una segunda etapa donde ésta se mantiene consciente pero con falta de atención, puede estar confundida, puede haber letargo, pueden tener signos focales leves como parálisis de nervios craneales o hemiparesia. Y la escala de puntuación de Glasgow se puede mantener entre 11 y 15 puntos. Y finalmente, una tercera etapa donde ya es una enfermedad avanzada, la paciente puede estar en estupor, coma, pueden aparecer convulsiones, afectación de nervios craneales, hemiparesia o hemiplegia, con una escala de puntuación de Glasgow que puede estar menor o igual a 10 puntos.
Pero no olvidemos que podemos tener una manifestación atípica de la enfermedad. Las pacientes pueden presentar características atípicas que simulan otras infecciones neurológicas y estos incluyen un síndrome meningítico agudo rápidamente progresivo que pudiera confundirse con una meningitis piógena o bacteriana, o con demencia lentamente progresiva durante meses caracterizadas por cambio de personalidad, aislamiento social, pérdida de la libido y déficit de la memoria. Con menos frecuencia, los pacientes pueden presentar un curso encefalítico manifestado por estupor o coma y convulsiones sin signos evidentes de meningismo. Con poca frecuencia también, la meningitis tuberculosa puede presentarse con tuberculomas o radiculomielopatías concomitantes. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad tenemos que la más descrita es la hidrocefalia, hasta en un 80% de los pacientes con meningitis tuberculosa, y a menudo se acompaña con signos de presión intracraneal elevada, seguida de hiponatremia. No olvidemos que hay un proceso de reacción de hipersensibilidad que desencadena una respuesta inflamatoria, que esto puede ocasionar un cerebro perdedor de sal o incluso un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y la más temida es la pérdida de la visión, aunque esto está presente en una cuarta parte de los pacientes, es una complicación grave, discapacitante y es producto de una aracnoiditis ortoquiasmática del nervio que hace que esto sea grave y discapacitante. En relación al diagnóstico, sabemos que lo principal es realizar el diagnóstico a través de líquidos cefalorraquídeos con un frote positivo para bacilos ácido resistentes con cultivo para Mycobacterium tuberculosis o con una prueba de amplificación de ácidos nucleicos NAT positiva. El diagnóstico definitivo puede ser un desafío dada la sensibilidad y la especificidad subóptima de las pruebas de diagnóstico. Pudiéramos aumentar el rendimiento de la prueba, en este caso de la punción lumbar, realizándolo de forma seriada en 3 oportunidades con 5 ml de líquido. Sin embargo, ante la sospecha y riesgo epidemiológico, no debemos retrasar el inicio del tratamiento. Se puede hacer un diagnóstico presuntivo de meningitis tuberculosa en el contexto de factores clínicos y epidemiológicos relevantes y hallazgos típicos en el líquido cefalorraquídeo como pilocitosis linfocítica, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. En relación a las imágenes podemos observar tanto en la tomografía como en la resonancia hidrocefalia, exudados bacilares, infartos periventriculares y tuberculomas parenquimatosos cerebrales. La resonancia sería mucho mejor, ya que esta nos va a permitir evaluar de mejor manera ganglios basales, tallo cerebral, fosa posterior y por ejemplo, en la etapa 1 la tomografía computarizada pudiera ser normal hasta en un 30% de los casos. En la etapa 3 los hallazgos en la tomografía sabemos que pueden incluir hidrocefalia y realce basilar. El realce basilar marcado se ha correlacionado con la presencia de vasculitis y riesgo de infartos de los ganglios basales. En relación al tratamiento, sabemos que los riesgos potenciales de resultados adversos del embarazo asociados con el tratamiento de la tuberculosis latente durante el embarazo debe sopesarse frente a los riesgos potenciales de progresión a tuberculosis activa durante el embarazo. Todas las pacientes diagnosticadas con tuberculosis latente antes del embarazo y que comenzaron el tratamiento por una indicación apropiada deben continuar el mismo durante el embarazo. El régimen debe modificarse en caso de ser necesario. En este caso de la tuberculosis latente se sugiere un esquema ya conocido, rifampicina diaria durante 4 meses a una dosis de 10 miligramos por kilo día con una dosis máxima de 600 miligramos. Puede también utilizarse isoniazida más rifampicina durante 3 meses a una dosis de isoniazida de 5 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 300 miligramos. Pueden utilizarse regímenes de monoterapias con isoniazida, pero esto va a depender de la sensibilidad y de la prevalencia de la enfermedad donde estemos tratando esto. En relación al esquema para la TB activa sensible a los medicamentos durante el embarazo, en Estados Unidos de Norteamérica consiste principalmente en 3 drogas, isoniazida, rifampicina y etambutol, administrados durante 2 meses, seguido de isoniazida y rifampicina durante 7 meses, para un total de 9 meses. Si tenemos pruebas de susceptibilidad al fármaco y se sabe que el aislado es susceptible a la isoniazida y la rifampicina, pudiéramos suspender el etambutol posterior a un mes.
En agosto del 2020, la FDA anunció, bueno, la detención de impurezas en la rifampicina, como la nitrosamina, que, bueno, pudiera tener un riesgo cancerígeno, y, bueno, no se sugiere el uso de piracinamida en el esquema de tratamiento de la tuberculosis activa en pacientes embarazadas, debido a que, bueno, no se conoce los efectos teratogénicos que esta pudiera tener. La terapia adyuvante con glucocorticoides se debe administrar a todos los pacientes con meningitis tuberculosa, sospechada o confirmada. Administramos glucocorticoides a pacientes con o sin infección con VIH. ¿Qué esquema se prefiere? Preferimos, dependiendo de las condiciones del paciente, si este no tolera la vía oral, podemos utilizar dexametasona durante 8 semanas, iniciando durante las primeras 2 semanas a una dosis de 0,3 a 0,4 miligramos por kilo día endovenoso, seguido en la semana 3 a 0,2 miligramos por kilo día, posteriormente en la semana 4 a 0,1 miligramos por kilo día y posteriormente 4 miligramos por vía oral y disminuir 1 miligramo de la dosis diaria cada semana hasta completar 8 semanas. En pacientes conscientes se puede administrar prednisolona oral a 0,5 miligramos por kilo con una dosis de hasta 40 miligramos día durante 4 semanas y luego disminuir gradualmente durante las siguientes 4 semanas. Esta es la referencia utilizada para esta presentación. Muchas gracias.